Muy buenas noches, nos volvemos a encontrar aquí en Cuestión de Fe, compartiendo con ustedes herramientas, elementos que nos ayuden también a discernir y a profundizar en nuestra fe. Y en el programa de esta noche vamos a seguir abordando con Daniela Franco cuestiones vinculadas a la familia y especialmente también cómo crecer en los vínculos, en los valores familiares, teniendo en cuenta una frase y una invitación que nos hacía el ya santo Juan Pablo II hace algunos años al iniciar el tercer milenio de ser las comunidades y particularmente las familias casa y escuela de comunión. Estará con nosotros también en esta noche el padre Gregorio Nadal Salazar, que nos va a invitar también a reflexionar sobre nuestra vida espiritual, especialmente también algunos aspectos que están vinculados a nuestra fe y cómo está particularmente nuestro corazón. Y el padre Marcelo Carraza nos va a iluminar sobre otro pasaje de la Biblia, de los primeros capítulos de la Biblia, que habla también de otro texto conocido, que es precisamente la Torre de Babel y el episodio, ¿no? Y qué nos quiere decir también Dios a través de esta descripción que hace la Biblia, o este relato que hace la Biblia de este acontecimiento. Y además estaremos también profundizando en la invitación que nos hace el Papa durante este tiempo a ver cómo está nuestra relación con el mundo de lo creado, cuál es nuestra vinculación con la ecología, con la creación, en este llamado que nos hace también el Papa Francisco a una conversión ecológica. Estos temas entonces nos ayudarán a hacer este camino en este programa con estas herramientas, estos elementos para profundizar en nuestra fe. Por eso les damos la bienvenida en esta noche a este programa de Cuestión de Fe. Estamos iniciando entonces nuestro programa en Cuestión de Fe y hoy también hablando en esta primera parte de nuestro programa sobre el tema de la familia. Hace algunos años, especialmente para el jubileo del año 2000, Juan Pablo II nos alentaba a todas las comunidades, a todas las parroquias, a ser casa y escuela de comunión. Un poco era el programa también que proponía el Papa para el inicio del nuevo milenio. Y en ese sentido también el Papa destacaba que, sobre todo en la familia, es el lugar donde se aprende estos vínculos, estos valores que nos ayudan después en la sociedad también a poder comportarnos desde este marco, ¿no? Desde el marco de la comunión. Por eso nos acompaña también esta noche Daniela Franco para hablar sobre este tema. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué significa esto? ¿No es cierto? Vamos a seguir hablando del tema de la familia. Uh-huh. Y en esta escuela y casa de comunión vamos a compartir la importancia que tienen los valores que se viven dentro de una familia, ¿no? Que después también, como ya hemos dicho en otros programas, todo lo que se vive en la familia tiene una proyección. Los valores más importantes que podemos compartir en la familia y que nuestros hijos van aprendiendo son la solidaridad, la humildad, el compromiso, la honestidad, la responsabilidad, porque también nosotros los estamos formando para la vida. Y en una familia donde se viven esos valores también nuestros hijos después los comparten en cada lugar donde van, ya sea en la escuela, con sus amigos, y aprenden a valorar las pequeñas cosas que tienen que ver con la entrega de los otros hacia ellos y todo lo que ellos pueden también de alguna manera dar a los otros. Y eso los va preparando, no solamente los va preparando cuando son pequeños, sino también los va preparando para la vida adulta, de la importancia que tiene de todo lo que se vive en la familia, después poder compartirlo. Y también esto de crear un vínculo de responsabilidad nos ayuda también después a tomar decisiones y a pensar que las decisiones que nosotros tomamos son con un discernimiento y con la ayuda de Dios, porque todas las decisiones que nuestros hijos van tomando también dependen muchas veces de lo que han vivido en sus familias y con sus padres. Entonces, para lograr un buen discernimiento y buenas opciones, porque ahora todos los adultos, hace poco, ¿no?,
escuchaba en una conferencia donde decía, bueno, los adultos se quejan de un montón de cosas, nos quejamos de la irresponsabilidad de los chicos, nos quejamos de que no hacen o dejan de hacer esto, pero tenemos que pensarlo desde la familia. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestras casas para que todo esto esté sucediendo? ¿Cuál es nuestro compromiso también como católicos, como cristianos, con nuestra familia y con las familias de los amigos de nuestros hijos también? Entonces, bueno, la vivencia se va dando diariamente y es de todos. Una cuestión que me gusta mucho a mí de la palabra comunión, ¿no es cierto?, que hace referencia a esa común unión, ¿no es cierto?, a esa unión que debe haber, que la unión siempre supone las diferencias, ¿no es cierto?, o sea, la relación, los vínculos entre personas que son distintas, no la uniformidad, ¿no es cierto?, sino la unidad a partir de las diferencias. Y de alguna manera la familia, pienso yo, también es el lugar desde donde vamos aprendiendo a reconocernos diferentes, ¿no es cierto?, porque no somos todos iguales, no estamos todos hechos con el mismo molde, sino que cada uno tiene su carácter, cada uno de los hijos inclusive, ¿no es cierto?, tiene su propia personalidad. En esta cuestión también tenemos que tener en cuenta lo que significan las relaciones fraternales, las relaciones de los esposos o del matrimonio, de la pareja, y de los esposos, la pareja, el matrimonio con los hijos y las relaciones también entre nuestros hijos. Muchas de las discordias que se causan también son porque los padres por ahí lo permitimos o no intervenimos a tiempo, creando ese vínculo de amor y respetando las diferencias. Nuestros hijos en el futuro y en sus relaciones laborales, de distracción, van a aprender a respetar las diferencias también cuando las diferencias sean respetadas en nuestra casa. Significa que todos tienen el derecho a opinar, que todos tienen el derecho a ser escuchados y que muchas veces la opinión de uno no sobrepasa la de otro, sino que se pueden lograr acuerdos. Si en la familia se logran estos acuerdos con la ayuda de Dios y poniendo en oración un montón de cosas que a veces no se pueden resolver, también ellos van a poder hacerlo en sus relaciones fuera de nuestra casa, ¿no? Porque después, qué lindo escuchar esos comentarios que dijo, bueno, te felicitamos porque vemos que tus hijos se comportan de tal manera, vemos que tus hijos dicen tal cosa. Eso es muy valioso también para los padres y importante para nuestros hijos, ¿no? Porque se sienten valorados y sienten que lo que aprendieron en casa no es que vamos contra la corriente. También tenemos que pensar que los valores no han cambiado, que la sociedad sí ha cambiado, pero los valores, hay muchos valores que siguen siendo los mismos y que si nuestros hijos lo viven en casa y lo pueden multiplicar, es importante, no solamente para ellos, sino también para la vida y para las relaciones que van a conformar. Respetando esas diferencias, siempre respetando esas diferencias y viendo que, bueno, que si algunos tienen otra vida porque la eligieron de esa manera, nosotros también ser respetuosos de eso y poder acompañar esas otras situaciones. Y poder iluminar también, ¿no es cierto? Porque a veces también uno se encuentra con mucha gente que pregunta, y en esto, bueno, si bien, como siempre hemos dicho, no hay receta, no hay un recetario, no hay un manual para ser buenos padres o formar una familia así o asá, porque también cada uno tiene su personalidad y va haciendo sus propios procesos, y nadie nace sabiendo, decimos, pero también podemos siempre, bueno, preguntar, dejarnos guiar y demás. Y en esto también me parece importante, a partir de lo que vos decías, el tema de poder reconocer y asumir los roles de cada uno, ¿no es cierto? Para poder también generar comunión es necesario tener en claro cuáles son los roles. El rol de padre, por ejemplo, dentro de las relaciones filiales o de padres, con un rol que también muchas veces implica elementos que después van a ser necesarios en la vida social. Por ejemplo, el tema de la autoridad, ¿no es cierto? El poder reconocer la autoridad, que no significa autoritarismo, sino autoridad como aquel que guía y que va mostrando el camino. En la identificación de los roles, nosotros también estamos formando personas que en algún momento van a cumplir ese rol. Y la autoridad de los padres no significa, no se tiene por qué perder, ni significa que, como ya lo mencionaste, sea un autoritarismo, sino que la autoridad es también una forma de amar y de aprender a respetarnos dentro de la familia y que las decisiones se tomen en conjunto y que de alguna manera, para eso somos padres. También el Dios nos ha regalado a nuestros hijos como un gran don, nos ha puesto en nuestras manos. Entonces también es nuestra responsabilidad
su educación, que su educación no es solamente mandarlos a la escuela y alimentarlos, sino también la educación en la fe y en el compromiso. Y ese compromiso es social también, no es solamente para con nosotros en nuestro vínculo, porque por ahí decimos, bueno, en nuestra casa está todo bien, nos llevamos bárbaro, todo lo que lo solucionamos entre nosotros, pero bueno, ¿qué hace mi hijo cuando está con otros chicos? ¿Qué hacemos nosotros como padres en nuestro trabajo? Entonces esa autoridad también marca algunas pautas claras, que no significa, como decíamos, hay autoritarismo, pero sí hay una claridad para que nuestros hijos sepan desenvolverse respetuosamente en los distintos ámbitos que les toquen. Entonces, a veces tenemos un poco de miedo a algunas palabras, digamos. Sí, bueno, esto, la palabra autoridad, digamos. Entonces, a veces uno encuentra muchos padres que dicen, bueno, yo soy amigo de mi hijo. No, bueno, primero es padre o madre, ¿no es cierto? Eso no significa que no tenga una buena relación, una relación de diálogo, una relación de mucho amor, de mucho cariño, pero una cosa es la relación de amistad y otra cosa es la relación de padres o de madres, por lo que eso implica como responsabilidad para iluminar y para guiar a los hijos. Y en la actualidad es muy importante porque tenemos un montón de familias incompletas en que os falta alguno de los miembros, o hay padres o mamás que han decidido llevar adelante la vida con sus hijos solo. Entonces, bueno, esta autoridad es importante, no se ha perdido. Hay un montón de cosas que no se han perdido, que nosotros nos queramos hacer los desentendidos es otra cosa, pero que no se han perdido y que son muy valiosas para sacar adelante una familia, porque ese es el compromiso y lo que el Señor nos ha dado. Es el regalo más valioso que tenemos en nuestra familia y depende de nosotros el sacarla adelante, y ese sacarla adelante es desde todos los aspectos, no solamente desde la alimentación y de trabajar para que tengan todos. A veces es preferible trabajar menos y tener menos cosas materiales, pero tener muchas más herramientas que sean más valiosas espiritualmente y para formarnos también. Entonces, pensemos esta cuestión de los valores, pensemos en cómo estamos, qué estamos haciendo como padres de nuestros hijos y también qué estamos haciendo para que ellos como hermanos puedan respetar sus diferencias y transmitirlas a otros. Bien, el desafío entonces en estos días sería eso, nosotros ver cómo está nuestra familia como casa y escuela de comunión. Muchas gracias, Daniela. Nos vemos en el próximo. Nos vemos la semana que viene entonces, nosotros vamos a ir a la pausa y en instantes continuamos en Cuestión de Fe. Seguimos en esta noche en Cuestión de Fe y la invitación que nos hace el Papa Francisco a través de la encíclica del documento Laudato Si es a tratar de ver esta relación que tenemos con el medio ambiente, con la creación, pero no solamente con las cuestiones creadas, sino también con el hombre mismo y el lugar que ocupa el hombre. Por eso, concretamente, continuando con este capítulo 3 que hemos comenzado a ver la semana pasada, el Papa va a hacer referencia al concepto de el antropocentrismo que existe actualmente, donde se considera al hombre como centro de todo, pero un hombre que en realidad se sirve de todo lo creado. Como decíamos la semana pasada, un hombre no que tiene en cuenta que también, si bien ocupa un lugar preeminente dentro de la creación, es de alguna manera administrador de lo creado, sino un hombre que muchas veces se quiere servir de todo lo demás para poder satisfacer absolutamente todos sus deseos, ¿no? Por eso, otra tentación y otra tendencia, dice el Papa, que muchas veces vemos en este sentido, es irnos al otro lado, ¿no? Y ya no ubicar al hombre como centro de la creación, sino establecer de alguna manera o pensar en un biocentrismo, ¿no? Como que en realidad lo que es el centro es todo lo creado y entonces terminamos teniendo un cuidado absolutamente exacerbado por las cosas creadas, a tal punto que no nos animamos a tocar nada por miedo de alguna manera a romper también con ese equilibrio de la creación. El Papa en este sentido entonces
nos va a invitar concretamente a tratar de ver cuál es el lugar que ocupa el hombre, cuál es el lugar también que tiene que ocupar la creación, ¿no? Por eso, como decíamos recién, él va a decir que la corrección del antropocentrismo desmesurado no se da pasando al biocentrismo igualmente desviado, sino a una antropología adecuada, ¿no? Cuando hablamos de antropología hablamos de esto, del hombre y del lugar que tiene que ocupar el hombre. Y en esa antropología adecuada, el Papa piensa que ese antropocentrismo tiene que mantener en primer plano el valor de las relaciones de las personas y la custodia de toda la vida humana, ¿no? No se puede entonces pensar en solamente cuidar la creación sin tener en cuenta la vinculación de los hombres entre sí, ¿no? Por eso el Papa va a decir contundentemente, por ejemplo, que no es compatible la defensa de la naturaleza, pero la justificación de la muerte de las personas, ¿no? O como por ejemplo la justificación del aborto, ¿no? El Papa dice, bueno, tenemos que cuidar la creación, pero también tenemos que cuidar al hombre y ver concretamente cuál es nuestra relación con las demás personas, con los demás seres humanos, ¿no? Y a partir de esto, ¿no? se deriva una serie de consecuencias cuando en realidad tenemos visiones que son equivocadas, como por ejemplo una exacerbada visión centralista del hombre o una exacerbada visión centralista de la misma naturaleza, sin buscar un equilibrio entre estos dos aspectos. Muchas veces una de las consecuencias es un relativismo práctico, dice el Papa, ¿no? Todo se vuelve irrelevante si no sirve a los propios intereses inmediatos. Esta lógica, dice el Papa, explica cómo se alimentan mutuamente diversas actitudes que provocan al mismo tiempo la degradación ambiental y la degradación social. Cuando es la cultura la que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva a los principios universalmente válidos, las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a servir o a evitar, ¿no? En este sentido, el Papa nos está diciendo, bueno, corremos el riesgo de esto, de hacer nuestras propias leyes o de hacer nuestra propia verdad y entonces no reconocer precisamente en ese sentido también algunas verdades objetivas que nos ayuden en común precisamente a poder seguir un camino que sea de bien para todos, ¿no? Por eso algo que también ya el Papa Benedicto identificaba como muy propio de esta cultura es este relativismo, ¿no? Creer que, bueno, cada uno tiene su verdad y que por lo tanto cada uno puede hacer lo que quiera en función de justificarlo desde determinadas teorías o determinadas posturas. Por eso el Papa nos invita también, de alguna manera, a ver, bueno, cuáles son esas verdades comunes, esas verdades un poco más objetivas en las cuales nuestra humanidad pueda desarrollarse siempre en función del bien común. Y también plantearnos nosotros mismos, ¿no es cierto?, cuál es nuestra actitud cotidiana sobre la creación, sobre los demás, ¿no? Si justifico todo lo mío, todo lo que yo hago, todo lo que yo quiero hacer, ¿no? A partir de, bueno, de lo que pienso, o si precisamente me dejo guiar, me dejo conducir, me dejo iluminar por algunas verdades y de esa manera entonces también estoy cuidando mi relación con los demás y cuidando mi relación con la creación. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos en Cuestión de Fe vamos a ayudarnos a profundizar también en nuestra espiritualidad como lo hemos hecho en los programas anteriores con el Padre Gregorio Nadal. La pausa y ya continuamos. No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo en el nombre de Jesús. Levántate. Cantar
Seguimos en Cuestión de Fe. En esta noche también los invitamos, como lo hemos hecho en los programas anteriores, a tener un momento también para ver cómo está nuestro corazón, nuestra vida espiritual. El Padre Gregorio Nadal Salazar, que es formador del seminario, nos está ayudando con estas pequeñas reflexiones que verdaderamente nos invitan a ver cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón. Por eso le damos las buenas noches al Padre y lo escuchamos también atentamente, dejándonos iluminar por su palabra. Buenas noches, seguimos compartiendo nuevamente este espacio de meditación, donde cada día, cada vez que nos encontremos, les voy a ir comentando algo sobre la palabra de Dios, pero como les digo siempre, para nuestra reflexión personal, que cada uno ande buscando lo que Dios quiere decirle para nuestra felicidad también, ¿no? Hay un texto que a mí siempre me llamó la atención en los evangelios, que es la resurrección de Lázaro. A ver, vamos a ubicarnos un poco. Jesús era amigo de Marta, de María, de Lázaro, una familia. Betania, el lugar donde estaban ellos, era el lugar de refugio de Jesús. Era donde él, después de largas jornadas, iba, estaba como amigos realmente, un lugar de intimidad también. Pero el estar cerca de Jesús, a ellos no les privó también de dificultades. Los visitó la muerte en un momento. Lázaro, el gran amigo de Jesús. Bueno, también a esa familia lo visitó la muerte. La muerte es un momento muy doloroso para todos. La muerte es un desgarro del corazón. La muerte produce un paralizarse, una vez es incluso renegar de Dios, de la bondad de Dios. La muerte es una parálisis a veces en el corazón también de cada uno de los familiares, ¿no? Y bueno, la familia amiga de Jesús también pasó por esa situación, como a lo mejor también las nuestras, ¿no? Y en ese momento Jesús se entera, se quedó haciendo otras cosas y a los pocos días va a visitarlo. No va enseguida Jesús a ese encuentro, a esa familia. Y en el camino, cuando está yendo, le sale al paso una de sus amigas y le dice: Señor, a ver, mi hermano murió. Ya hace 4 días que está muerto. ¿Y dónde estabas vos? Se lo dice más o menos así con otras palabras, pero la Biblia lo dice muy claro. Es como un reproche de esta mujer que le dice: Jesús, vos que sos nuestro amigo, que tanto compartimos con vos, ¿dónde estabas cuando nos pasó esto tan feo en nuestra vida? Un reproche sano, pero un reproche desde el corazón también. Pasaron 4 días desde que Jesús había enterado y también Lázaro había muerto y Jesús no había aparecido también. Eso es muy interesante porque les comparto muy brevemente que para el judío, el muerto, el alma del muerto quedaba 3 días al ladito del muerto. Al 4.º día, el alma ya se iba. Y Jesús aparece al 4.º día. Es decir, ya imposible hablar de resurrección. Ya imposible de hablar de que el hermano pueda estar otra vez vivo. Ya no había nada más que hacer. Y ahí aparece Jesús. Y esto nos tiene que dejar una enseñanza. Cuando todo era imposible, ahí aparece Jesús. Cuando vos veas que hay muchas cosas imposibles, ahí también está Jesús. Y ahí aparece Jesús y le dice: mira, confía en mí, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y dice el texto muy lindo que va Jesús al sepulcro y dice: Lázaro, salí afuera. La gente le decía: pero Jesús, ya huele mal, ya huele mal. Y Jesús dice: Lázaro, salí afuera. Yo te dejo para pensar esto. ¿Hay cosas que en tu familia huelen mal? En tu vida personal, donde a lo mejor nadie se da cuenta, pero que vos sí sos consciente. ¿Hay algo que está oliendo mal? ¿Hay algo que está justamente descomponiéndose? Ahí también está Jesús. Ahí también se aparece ante esa tumba, ante eso que ya nada es posible cambiarlo. Ahí también aparece Jesús y te dice: salí afuera, salí afuera. Ese grito de Jesús, que es un grito que le da vida a Lázaro, y Lázaro sale envuelto en las sábanas, ese mismo grito Jesús nos lo está diciendo ahora, cada día, cada vez que sale el sol, cada vez que hay un gesto de amor: salí afuera, recuperá la vida. Como les dije una vez en uno de estos espacios, no nos podemos dejar robar ni la alegría ni la esperanza. Jesús nos dice: salí afuera. Pero para eso no tenemos que encerrarnos. Vieron que cuando uno está mal, ¿qué hace? Se encierra. Se pone, no dice nada a nadie, a veces habla con un cura, hasta ahí nomás, no pedimos ayuda.
Jesús ante eso nos dice, salí afuera, salí a la vida, salí otra vez al perdón, salí a hablar con un sacerdote, salí a reconciliarte, pero salí afuera. ¿Te dice algo esto entonces? Bueno, te lo dejo para pensar. Jesús ante las cosas imposibles, Él está presente, pero nos pide algo. Salí afuera, salí afuera. Que la Virgen María, que San José también y los otros ángeles custodios nos acompañen y que esta palabra de Dios nos llene el corazón para que salgamos afuera y veamos siempre la vida que brota incluso en medio de las muertes. Nos vemos. Muchas gracias, Padre. Lo hemos escuchado atentamente en esto que Él nos ha invitado a partir del episodio de la resurrección de Lázaro, ¿no? Para ver también qué cosas huelen mal tal vez en nuestra vida, pero no para quedarnos en ese sentido bajoneados o viendo solamente las cosas malas, aquellas cosas que no podemos superar, aquellas cosas que son también dificultades en nuestra vida, sino esta invitación especialmente que nos hace Jesús a salir afuera, ¿no? A no tener miedo, a dar ese paso, escuchando la voz de Dios que nos ayude precisamente a poder salir de esa situación a veces de oscuridad, de tiniebla, de muerte misma, ¿no? Por eso es tan importante siempre para nosotros escuchar la palabra de Jesús, escuchar esta invitación de Dios que nos anima siempre a mirar hacia adelante, que nos anima siempre a salir, y para eso Él mismo precisamente también nos ayuda, nos fortalece, no solamente que nos llama, sino que también nos ayuda con los propios medios espirituales para poder hacer todo esto, ¿no? Y para eso no hay que tener miedo, evidentemente, ¿no? Porque si estamos con Dios, entonces no debemos temer absolutamente a nada, porque Dios tiene poder sobre todo. Este tema musical que vamos a escuchar ahora, este video, nos va a ayudar a esto también, ¿no? A poder decirle que sí a Dios, a esta invitación de salir, a no temer a nadie, y precisamente se llama así este tema, Nada temeré, ¿no? Que tampoco nosotros entonces temamos, y le pedimos a Dios entonces jamás tener miedo y poder también tomarnos de su mano para salir adelante. Hundido en las sombras del pecado, ahogado en los recuerdos del pasado, levanto mi mirada a lo alto en busca de consuelo a mi llanto. No sé qué hacer, ayúdame. Estoy sediento de tu agua viva. Soy huesos secos caminando por la vida. Yo sé que puedes renovar todo mi ser. Yo sé que puedes restaurar lo que dañé. Yo creo en ti, ayúdame. Tu nombre clamo, escúchame. Si tú estás conmigo, nada temeré. Vives a mi derecha, más seguro yo estaré. Si tú estás, si tú estás. Temeré. Si tú estás conmigo, nada me hará caer. Si tú estás, nada temeré. Si tú estás conmigo, nadie me podrá vencer. Señor, tu nombre clamo, escúchame. Si tú estás conmigo, nada temeré.
conmigo nadie me podrá vencer. En la tormenta sé tú mi paz, sé mi consuelo en la tempestad. Si tú estás, nada temeré. Si tú estás conmigo, nada me hará caer. Si tú estás, nada temeré. Si tú estás conmigo, nadie me podrá vencer. Nada temeré, se llamaba este tema de Israel Mercado, que de alguna manera completaba lo que nos invitaba el Padre Gregorio de salir, dar ese paso que nos permita también superar estas situaciones, como veíamos en el video, que tal vez pueden estar en nuestra vida, en la vida de los demás, y que a veces precisamente nosotros mismos podemos ser instrumentos de Dios para tratar de ayudar, de sacar a otros de esas situaciones de tinieblas, de oscuridad, de muerte, que no nos dejan vivir felices. Vamos a la pausa y cuando volvamos aquí en Cuestión de Fe, el Padre Marcelo Carraza nos va a seguir ayudando a reflexionar sobre la Biblia y nos va a aclarar también un aspecto, un pasaje muy conocido de la Biblia, que es el pasaje de la Torre de Babel. La pausa y ya continuamos en Cuestión de Fe. Seguimos en Cuestión de Fe y, como decíamos antes de la pausa, el Padre Marcelo Carraza, que es licenciado en Biblia, es formador del seminario de Gualeguaychú, durante todos estos programas nos está ayudando a comprender pasajes de la Biblia, especialmente el primer capítulo, que a veces nos pueden resultar oscuros, ¿no es cierto? Siempre hemos dicho que la Biblia no se trata de un libro de historia, no se trata de un libro científico, sino que es la palabra de Dios que, a partir del relato, con un lenguaje determinado, desde una cultura determinada, de distintas situaciones, nos quiere transmitir un mensaje. Por eso la importancia a veces también, cuando leemos la Biblia, de dejarnos guiar, de ayudarnos para esclarecer algunos de estos pasajes que tal vez pueden llevarnos a interpretar incorrectamente y de esa manera no llegar a poder captar plenamente qué es lo que Dios quiere dejarnos como mensaje a través de ese relato. Así que en esta noche el Padre Marcelo Carraza, a quien le damos las buenas noches, nos va a seguir ayudando a reflexionar y como él mismo seguramente nos va a explicar sobre el pasaje de la Torre de Babel. Lo escuchamos, Padre. En el último de los encuentros, queridos amigos, nos habíamos encontrado con la figura de Noé, la imagen de la salvación de Dios y de la nueva oportunidad que le da a la humanidad, representada en la figura y en la aventura de este hombre salvado de las aguas, y que de alguna manera nos da el pie para encontrarnos con esta lista de las naciones que van a aparecer en el capítulo 10, y con esa imagen, esa representación mucho más conocida para nosotros y conocida como la Torre de Babel. Para poder ubicarnos dentro de esta imagen, es necesario que nosotros nos ubiquemos dentro del mundo y la historia de aquel tiempo. Babel, que parecería ser un término más bien despectivo de una ciudad famosa, llamada Babilonia, cuyo nombre significa puerta de Dios o puerta del cielo, y que de alguna manera era la gran ciudad de aquellos tiempos y de aquellos momentos. Esa ciudad muy conocida, muy fuerte,
de los siglos ya 7, 8 antes de Cristo, es la ciudad que de alguna manera inspira al autor sagrado, al autor de la Biblia, para que mostrarnos lo pequeño de los proyectos del hombre en virtud de querer tomar el lugar de Dios. Y por eso se nos presenta la construcción de esta ciudad, una ciudad que quiere ser como una gran torre, porque lo que quiere es llegar al lugar de Dios. Posiblemente detrás de esto esté la imagen, el símbolo de aquella famosa torre, torre templo de la ciudad de Babilonia, 12 pisos. Imagínense en aquella época hablar de 12 pisos, realmente era una imagen fuerte, una imagen que claramente llevaba a los hombres a sorprenderse. Sin embargo, ante la sorpresa de todo aquello, el autor bíblico le dice a su pueblo: esto es poco y esto es pequeño al lado de lo que Dios puede hacerlo. Lo hace de una manera muy interesante, porque el texto bíblico nos dice que los hombres se juntan para hacer aquella torre y llegar hasta el lugar de Dios, y sin embargo el texto nos dice que Dios, mirando, pensando en aquello que querían construir los hombres, baja, como diciendo, quieren llegar al lugar de Dios, y Él tiene que bajar para mirar lo que los hombres están haciendo, ¿no? De alguna manera, en esa imagen se nos representa la distancia que hay en este aspecto en lo que el hombre puede llegar a entender y a comprender de Dios. Pero sin embargo, Dios también descubre que el hombre es capaz de muchas cosas, pero es capaz también de tomar o de querer ser Dios donde no le corresponde. Y como si los hombres fuéramos dioses, seríamos muchos dioses, y eso sería mucho más caótico, entonces Dios le hace comprender al hombre que es una criatura. El texto bíblico lo representa de esta manera a través de una imagen, ¿no? La dispersión de las lenguas. Lógicamente no es que Dios haya dispersado las lenguas, nos haya hecho hablar a cada uno distintos lenguajes o distintos idiomas. Esto ya estaba, pero le sirve el signo, le sirve al autor bíblico para expresar de qué manera se crea la confusión y de qué manera el hombre no llega a comprenderse y no llega a entenderse. Es por su querer ser como Dios y no creerse, no aceptarse criatura de Dios, que es donde se produce la confusión del hombre. Y entonces la diversidad de lengua le sirve perfectamente al autor bíblico para expresar justamente esta confusión, esta dispersión. La Biblia misma nos dirá en el Nuevo Testamento que habrá la posibilidad de recuperar un nuevo lenguaje común. Lógicamente no se refiere a signos alfabéticos, sino se refiere a un lenguaje común nacido de la vida, del sentido de la vida y del corazón. Es el lenguaje del amor que el Espíritu de Dios puede darnos y regalarnos. Y por eso en el texto de Pentecostés, San Lucas nos va a decir, en el libro de los Hechos, que aquello que el hombre había producido al querer ser como Dios, se va a cambiar, porque Dios envía su Espíritu a los hombres y entonces pueden volver a entenderse, a comunicarse, pueden volver a tener un lenguaje y un sentido común, más allá de que las palabras sean distintas. Ese lenguaje y ese sentido común es el de el amor que Dios ha dejado en nuestras vidas, su huella en nosotros, el que estamos llamados a volver a construir un mismo universo, una misma creación. Tal vez como nos dice hoy nuestro Papa Francisco,
hoy desde el lenguaje del amor tengamos que nuevamente construir esa casa común que Él nos hizo y que nosotros hemos ido destruyendo, haciendo harapienta, que es también nuestra naturaleza, nuestra creación. Hoy tal vez nosotros en ese lenguaje común tengamos que volver a reconstruir nuestra casa, la que Dios nos ha dado, no la que no hemos querido construir nosotros, la que Dios nos ha dado para que nosotros vivamos como hermanos, para que vivamos entendiéndonos y comprendiéndonos a base y a partir del mandamiento del amor que Él nos ha regalado. En el próximo encuentro intentaremos darle un cierre, una mirada global a estos 11 capítulos para poder descubrir de qué manera y con qué mensaje en total nos quiere el autor del Génesis presentar a este Dios misericordioso, a este Dios que, aunque el hombre se haya separado y confundido, quiere volver a unirnos como su familia, como su casa y como sus hijos. Muchas gracias, Padre, que nos ha ayudado a comprender mejor este pasaje de Babel, de la Torre de Babel, que además también, como él decía, después muchas veces vemos como contrapartida en lo que sucede en Pentecostés, ¿no es cierto?, cuando el Espíritu Santo hace que las lenguas se unan, las culturas se unan para recibir precisamente el mensaje de salvación, este Espíritu que nos ayuda entonces también a nosotros en la unidad, así como en Babel había significado la diferencia, la ruptura de las relaciones, ¿no?, la diversidad, el Espíritu entonces también que nos ayuda precisamente en esa unidad a pesar de la diversidad. Nos estamos despidiendo del programa de hoy de Cuestión de Fe. Esperamos haber podido aportar a su vida espiritual, a su vida de todos los días con estas herramientas, estos elementos también desde nuestra propia fe que nos ayuden también a crecer y a profundizar en este sentido. Nos encontramos entonces la semana que viene. Les agradecemos por habernos dejado entrar en sus hogares, en su casa, con esta hora a través de estos distintos momentos de nuestra vida de fe. Y entonces nos encontramos dentro de 7 días aquí en Cuestión de Fe.